Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco tejido a crochet para mujer. Es un chaleco muy fácil de hacer y lo vamos a construir a partir de dos rectángulos. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones van apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que en la parte de arriba de la pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tres tallas y mientras yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que vamos a necesitar son hilo o lana en un grosor número 2 o grosor fino. Las cantidades que necesita cada talla están apareciendo ahora aquí. Y la vamos a tejer con un gancho bastante más grande del que necesita porque queremos que el tejido quede muy abierto y suelto. Entonces la vamos a tejer con un gancho número 6 milímetros. Y necesitamos también una aguja lanera. Aquí les dejo las medidas aproximadas de los rectángulos en cada una de las tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Puedes cambiar el largo de los rectángulos fácilmente. Solo teje más o menos cadenas según los centímetros que necesites. Lo importante es ajustar ese número de cadenas inicial a tener un número par. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito. Y ahora vamos a tejer 156 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3. Hay que procurar tejer las cadenas flojitas, no las aprieten. Y si ustedes saben que tienden a apretar sus cadenas de inicio, mejor usen un gancho más grande, un gancho 6,5, por ejemplo, para que de esa manera se aseguren de que las cadenas queden flojitas y que su tejido no vaya a quedar más angosto en el principio. Entonces llevamos 3 cadenas, 4, 5 y vamos a seguir así hasta tener las cadenas que necesitemos. Empezamos la primera vuelta comenzando en la segunda cadena desde el gancho, así que aquí tenemos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos un punto alto y vamos a continuar haciendo un punto alto en cada una de esas cadenas que tejimos. Así que vamos a la siguiente. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Otra vez en la siguiente cadena, igual, un punto alto en la que sigue y entonces así vamos a continuar hasta llegar al final de nuestras cadenas. Ya casi llego al final de mis cadenas, me quedan solo 2. Aquí está la última. Ahí tejemos el último punto alto. Como tejimos 156 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, entonces nos quedan en total 155 puntos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Ahí tejemos un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto. Ahora, vamos a saltar el punto que sigue y en el siguiente punto hacemos otra vez un punto medio alto. Entonces, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ahora vamos a tejer una cadena y en el mismo punto donde acabamos de tejer vamos a hacer otro punto medio alto. Así que volvemos a meter el gancho en ese mismo punto y hacemos un punto medio alto. Ahí está.
Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Así que vamos a hacerlo otra vez. Entonces, saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Vamos aquí, punto medio alto, cadena y en el mismo punto, otro punto medio alto. Otra vez, seguimos igual, saltamos el punto que sigue y en el siguiente volvemos a hacer un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Saltamos el punto que sigue y hacemos lo mismo. Entonces, así vamos a continuar a todo lo largo de nuestra vuelta y nos vemos al final para decirles cómo terminar. Vamos a terminar esta vuelta, me toca aquí saltar un punto, voy al que sigue, tejo un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y en el final nos deben de quedar dos puntos, aquí tengo uno y otro. Entonces lo que vamos a hacer es saltar el penúltimo punto y en el último punto vamos a hacer dos puntos medios altos, ya no vamos a tejer cadena. Entonces vamos a ese último punto, si tienen duda dónde está su cabecita, solo gírenlo, ahí está la V de su cabecita, así que lo tomamos y hacemos un punto medio alto y otro más, para que sean dos puntos medios altos, ya no tienen cadena. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto dos puntos altos cerrados juntos. Esto es así. Damos una lazada, metemos el gancho en el primer punto, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos dos argollas. Ahí vamos a dejar ese punto alto, no lo vamos a terminar y vamos a comenzar otro. Así que damos una lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas. Ahora ya tenemos dos puntos altos sin terminar, así que vamos a dar una lazada y sacamos las tres argollas de una vez. De esa manera cerramos juntos esos dos puntos altos. Ahora tejemos una cadena y vamos a trabajar en los espacios de cadena de la vuelta anterior, ¿sí? En esas cadenas que hicimos entre cada punto medio alto. Ahí en esos espacios vamos a tejer. Así que vamos a buscar ese primer espacio de cadena que tenemos, que es este. Aquí está un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Ahí en ese espacio vamos a tejer tres puntos altos cerrados juntos. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en ese espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Ahí dejamos ese primer punto alto. Comenzamos otro. Damos una lazada, metemos el gancho en el mismo espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Ya tenemos dos puntos altos comenzados. Y ahora vamos por otro. Lazada, metemos el gancho otra vez en el mismo espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Entonces ahora ya tenemos tres puntos altos sin terminar. Vamos a dar una lazada y sacamos las cuatro argollas de una vez. Ahí están. Y tejemos una cadena. Y vamos a continuar así, tejiendo tres puntos altos cerrados juntos y una cadena en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Así que vamos a hacerlo otra vez. Buscamos el siguiente espacio de cadena y tejemos entonces tres puntos altos cerrados juntos. Comenzamos el primer punto alto. Saco dos argollas, ahí está. Comenzamos el segundo, saco hebra y saco dos argollas y comenzamos el tercero. Todos en el mismo espacio. Y ahora damos una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. Y tejemos una cadena. Ya quedaron otros tres puntos altos cerrados juntos. Vamos al siguiente espacio de cadena y hacemos lo mismo. Ahí va, uno, en el mismo espacio, dos y tres.
y lo cerramos juntos y hacemos una cadena. Entonces así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Tejemos en el último espacio de cadena que se nos presente, igual 3 puntos altos cerrados juntos. Una cadena y para terminar vamos a tejer en el último punto que tenemos, aquí está, es un punto medio alto, vamos a tejer 2 puntos altos cerrados juntos, así como hicimos al principio. Entonces buscamos ese último punto, aquí está su cabecita, comenzamos un punto alto, en el mismo punto comenzamos otro punto alto y ahora lo cerramos juntos. Vamos a hacer la vuelta número 4. Si escuchan un ligero golpeteo es porque acaba de empezar a llover, así que se escuchan las gotitas. Pero bueno, vamos a empezar la vuelta número 4. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta es parecida a la vuelta número 2. Lo que vamos a hacer es cambiar los motivos del lugar. Así que vamos a empezar en el primer punto, aquí, tejiendo un punto medio alto. Ahora vamos a tejer en el espacio de cadena que tenemos a continuación, que es este, el que tenemos entre estos 3 puntos altos cerrados juntos y estos 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí en ese espacio de cadena vamos a tejer un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo espacio de cadena, así. Y vamos a continuar tejiendo en cada espacio de cadena esto mismo, un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Así que vamos a hacerlo otra vez. Vamos al siguiente espacio de cadena, entonces, y hacemos lo mismo. Punto medio alto, cadena y punto medio alto. Ahora en el siguiente, otra vez. Y así entonces continuamos y nos vemos al final de la vuelta. Tejemos en el último espacio de cadena que tenemos, igual un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y para terminar vamos a hacer en el último punto, que es este, el que nos resultó de los 2 puntos altos cerrados juntos, ahí vamos a hacer un punto medio alto. Así que metemos el gancho por aquí. Si no están seguros de dónde está la cabecita, solo gírenlo para que vean esa V de la cabecita del punto. Así que tomamos esas 2 hebras y tejemos nada más un punto medio alto. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto un punto alto, nada más. Ahí está. Y ahora, en el primer espacio de cadena que tenemos ahí, vamos a tejer 3 puntos altos cerrados juntos. Lo cierro y tejemos una cadena. Y vamos a continuar tejiendo 3 puntos altos cerrados juntos y una cadena en cada espacio de cadena que tenemos de la vuelta anterior. Así que voy al que sigue. 3 puntos altos cerrados juntos y una cadena. Entonces, como pueden ver, nos van quedando intercalados esas formas como de almendra que nos van quedando. Vamos entonces a seguir así, nos vemos al final de la vuelta. Para terminar, tejemos en el último espacio de cadena 3 puntos altos cerrados juntos. Y ahora no hacemos cadena, ¿ok? Después de estos 3 puntos altos cerrados juntos, no tejemos ninguna cadena. Y vamos a hacer un punto alto nada más en el último punto que tenemos. Ahí está ese último punto medio alto. Bueno, pues allí tejemos un punto alto nada más. Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
Vamos a tejer un punto medio alto en el primer punto. Y ahora tejemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el primer espacio de cadena que tenemos, que es este de aquí. Acuérdense que aquí no hicimos ninguna cadena. Entonces vamos al primer espacio aquí de cadena que tenemos. Hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y vamos a seguir así en cada espacio de cadena. Punto medio alto, cadena y punto medio alto. Y nos vemos al final de la vuelta. Tejemos en el último espacio de cadena igual un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y ahora en el último punto, que es este, el punto alto que hicimos solito, ahí vamos a hacer 2 puntos medios altos. Así que meto por aquí el gancho, hago uno y otro. Acuérdense, en estos no tejemos ninguna cadena en medio, ¿ok? Solo 2 puntos medios altos. Así va nuestro tejido. Este que vemos aquí es el lado derecho del tejido. Vemos el derecho de los puntos altos cerrados juntos y vemos el derecho de los puntos altos que hicimos en la primera vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo de la vuelta número 3, aquí donde hicimos por primera vez los puntos altos cerrados juntos y hasta la vuelta número 6, que es la que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a hacer vueltas 3, 4, 5 y 6 todo el tiempo. Las vamos a repetir hasta que alcancemos aproximadamente 23 centímetros. Aproximadamente porque es importante que terminemos ya sea en una vuelta número 3 o en una vuelta número 5, ¿sí? En una vuelta donde hagamos puntos altos cerrados juntos. Si alguien quisiera tejer mucho más ancho el chaleco o el cardigan, como ustedes le quieran decir, pues simplemente teja hasta que alcance los centímetros que necesite, ¿ok? No hay problema. Simplemente hay que terminar en una vuelta número 3 o en una vuelta número 5. Y ahí nos vemos. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba de ancho para el rectángulo. Aquí está ya completo. Si ustedes también, entonces lo que van a hacer es, una vez que tejieron su último punto o sus 2 últimos puntos altos cerrados juntos, acuérdense que hay que terminar en una vuelta 3 o en una vuelta 5, entonces van a cortar su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y listo. Y una vez entonces que terminaron este rectángulo, van a tejer otro rectángulo exactamente igual. Una vez que hayan terminado los 2 rectángulos, entonces van a esconder esos hilitos que quedaron, tanto del principio como del final. Así que enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y se trata de pasarlos un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Recuerda esconderlos por el lado revés del tejido. Y una vez que terminen, corten lo que les sobra. Una vez que escondieron esos hilitos, lo que vamos a hacer es unir los rectángulos para formar la espalda. Los vamos a unir por aquí, por la última vuelta que tejimos. Entonces vamos a colocar un marcador o un segurito en la mitad de cada rectángulo. Como tenemos un número impar de puntos, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 155 puntos, entonces no pasa nada si cosemos hasta un punto antes o un punto después, no pasa nada. En mi caso, como les decía, que tengo 155 puntos, entonces la mitad serían 77 y medio, así que yo voy a coser hasta el punto número 78. Para contar sus puntos y que no tengan dudas, cada grupo de puntos altos cerrados juntos cuenta como un punto, o en este caso, si aquí tienen un punto alto, bueno, pues cuenta como un punto, y cada cadena cuenta como un punto. Entonces, simplemente cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta que lleguen a la mitad. Y ahí coloquen su marcador y hagan lo mismo en el otro rectángulo. Vamos a colocar los rectángulos frente a frente. Tenemos aquí la última vuelta que tejimos y vamos a ponerlos con el lado derecho del tejido hacia nosotros.
enhebren su aguja lanera con una hebra muy larga. Yo suelo dejar un hilo que tenga por lo menos 3 veces el tamaño del espacio que voy a coser. Pero no se preocupen que si se acaba, se hace un nudito, se toma otra hebra y se sigue cosiendo, ¿ok? No pasa nada. Yo voy a utilizar el punto tipo látigo para coser, pero si alguien quiere hacerlo con otra puntada, adelante, no hay ningún problema. Entonces voy a pasar la aguja por el primer punto que tengo en este rectángulo. Tomo siempre las 2 hebras de la cabecita del punto y ahora por el primer punto que tengo en este rectángulo. Vamos a dejar aquí al final un hilito largo que después vamos a rematar y a esconder. Seguimos pasando la aguja igual, así que vamos otra vez al primer rectángulo, buscamos el punto o la cadena que siga, en mi caso es una cadena, paso por ahí la aguja y por la cadena o el punto que sigue en el otro rectángulo, en mi caso es pues otra cadena. Y así vamos a continuar. Vamos al siguiente punto o cadena que tengamos en el primer rectángulo y al siguiente punto o cadena que tengamos en el otro rectángulo. Esta forma de coser es fácil y además queda muy discreta. Vamos al punto que siga en ambos rectángulos y al que sigue. Y así vamos a continuar uniendo hasta que lleguemos a la mitad. Ya vieron que es muy fácil. Ya voy a dar la última puntada, a mí me toca hacerla en esta cadena y en esta. He preferido terminar en una cadena porque están más cerraditas. Si ustedes también ya terminaron, entonces vamos a volver a pasar la aguja por el mismo punto, el último donde la pasamos aquí en este lado y la vamos a mandar hacia el revés del tejido. Así que por aquí vamos a hacer un nudito para rematar. Pueden hacer 2 o 3 nudos más, los que necesiten. Y este hilo que quedó, bueno, lo escondemos un poquito entre los puntos y cortamos lo que sobra. Con el hilo que nos quedó en el principio, vamos a hacer lo mismo, vamos a rematarlo. Entonces, con el revés del tejido hacia nosotros, yo aquí volví a enhebrar la aguja lanera con él y lo voy a volver a pasar por este primer punto y ahora voy a hacer un nudo. Y ahora ya lo podemos esconder entre el tejido. Una vez que unimos la espalda, entonces vamos a unir los costados y lo vamos a hacer exactamente igual que en la espalda, con el punto látigo. Pero primero vamos a definir el espacio que vamos a dejar para la manga. Yo sugiero para esta talla dejar aproximadamente 25 centímetros. Aquí he colocado ya el marcador. Colóquenlo en los dos paneles, fíjense muy bien que les quede en el mismo punto, cuéntenlos. Y bueno, esto es solo una sugerencia. Si alguien quiere dejar la manga más angosta o más amplia, adelante. Cosan hasta la distancia que ustedes necesiten, que a ustedes les guste. Esto es solo una sugerencia. Como les decía, vamos a unir igual con la misma puntada, pero ahora vamos a unir cadenas con cadenas. Así que vamos a buscar la primera cadena en un lado. Yo aquí la tengo, aquí está el primer punto alto que tejí, así que por ahí pasó la aguja. Y ahora busco la primera cadena en este otro rectángulo. Que aquí está ese primer punto alto que tengo. Volvemos a dejar aquí un hilito en el principio para después rematarlo. Y vamos a continuar a la siguiente cadena en este lado. Aquí está. Ven, aquí está el siguiente punto alto. Paso por ahí y por la siguiente cadena en este otro lado. Aquí está el segundo punto alto, entonces aquí está su cadena. Vamos a buscar la que sigue, que será esta.
Y en este lado será esta de aquí. Entonces, como ven, es lo mismo. Vamos a continuar entonces así hasta llegar al marcador que hayamos puesto. Una vez que terminen con uno de los costados, yo aquí lo tengo, acuérdense de rematar el hilito que les quedó abajo. Una vez que terminen entonces con uno, van a seguir con el otro y lo van a hacer exactamente igual. Aquí tengo la costura de la espalda. Y una vez que terminen con eso y que tengan formadas sus mangas, entonces vamos a trabajar en la orilla inferior. Vamos a acomodarnos con el lado derecho del tejido hacia nosotros, hacia arriba, y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos en toda la orilla inferior. Los vamos a acomodar de la siguiente manera. En las vueltas donde tengamos ya sea puntos altos cerrados juntos o un punto alto, como aquí por ejemplo tengo un punto alto y aquí tengo dos puntos altos cerrados juntos, en esas vueltas al final vamos a colocar dos puntos bajos. Y en las vueltas donde tengamos punto medio alto, un punto medio alto, ahí vamos a colocar solamente un punto bajo. Entonces vamos a empezar. Tomen su gancho y su hilo de nuevo. Y vamos a empezar. Vamos a buscar un espacio en la esquina donde pasar el gancho. En mi caso terminé con dos puntos altos cerrados juntos, entonces este para mí será ese espacio donde voy a agregar el hilo. Si terminaron con un punto alto, háganlo igual. Busquen un espacio justo en la esquina, ¿ok? Y por ahí vamos a pasar el gancho. Sacamos por ahí el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Pueden llevar este hilo arriba para ir tejiendo sobre él y que quede ya escondido. Y vamos a hacer el primer punto bajo de la vuelta ahí en ese mismo espacio en donde agregaron el hilo. Para hacer un punto bajo, vamos a meter el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Ese es un punto bajo. Voy a jalar este hilito. Dijimos que entonces en las vueltas que tienen puntos altos cerrados juntos o puntos altos íbamos a hacer dos puntos bajos. Entonces vamos a buscar otro espacio en esa misma vuelta. Yo aquí lo tengo. Y ahí hacemos otro punto bajo. Entonces metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Es una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla. Ahí lo pueden ver. Entonces busquen un espacio en la orillita y ahí vamos a hacer otro punto bajo. Ahí está. Ahora en mi caso llegué a una vuelta que tiene un punto alto, entonces tengo que hacer dos puntos bajos en ese final de vuelta. Así que por aquí voy a hacer uno y en este otro espacio voy a hacer otro. Ahora tengo una vuelta con un punto medio alto en la orilla, así que solamente voy a hacer un punto bajo. Vean, ahí tengo un espacio, paso el gancho y hago un punto bajo. Ahora tengo aquí una vuelta donde tengo dos puntos altos cerrados juntos, entonces me toca hacer dos puntos bajos. Abran sus puntos un poquito para que encuentren esos espacios. Aquí veo uno, tejo el primer punto bajo y aquí está otro espacio. Ahí tejo el segundo. Ahora me toca una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla. Busco un espacio y tejo solo un punto bajo. Ahora tengo aquí una vuelta con un punto alto en la orilla, así que me toca hacer dos. Uno y otro más. Una vuelta con un punto medio alto en la orilla, tejo solo uno. Y aquí otra vez encuentro dos puntos altos cerrados juntos. Entonces abro un poquito los puntos, tejo un punto bajo aquí y un punto bajo aquí. Y así vamos a continuar hasta llegar a la otra orilla. Cuando lleguen a la unión del costado, yo ya casi llego, voy a tejer al final de esta vuelta que tiene un punto alto. Para que no queden los puntos tan separados, tejan también, yo sugiero, en las cadenas de inicio. Aquí tenemos una, entonces ahí pueden tejer un punto bajo, otro punto bajo en la cadena de enfrente
Y ahora sí seguimos repitiendo igual que hemos hecho acá. Entonces yo aquí tengo una vuelta que tiene un punto alto en la orilla, voy a tejer 2 puntos bajos, uno aquí y otro aquí. Aquí tengo una vuelta con un punto medio alto en la orilla, así que tejo solo uno. Aquí tengo 2 puntos altos cerrados juntos, voy a abrir un poquito el tejido. Aquí tejo uno y otro lo voy a hacer aquí. Y así continuamos entonces. Pues ya llegué hasta el otro lado y a mí me toca terminar con 2 puntos bajos. Voy a hacer uno aquí y el otro lo voy a hacer aquí. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer un punto bajo en el primer punto. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el que sigue tejemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto, 3 cadenas, 1, 2, 3, saltamos 2 puntos, 1 y 2 y en el que sigue hacemos un punto bajo. Vamos a ir formando estos arquitos. 3 cadenas, saltamos 2 puntos y un punto bajo en el que sigue. Acabo de hacer aquí 3 cadenas, así que salto 2 puntos, tejo un punto bajo en el que sigue y como pueden ver, a mí no me va a quedar exacto, en el final solo me quedan 2 puntos. No pasa nada, ¿ok? Si no les queda exacto. Simplemente acomoden su tejido. En mi caso, por ejemplo, pues solo puedo saltar un punto, ya no puedo saltar 2 y voy a hacer un punto bajo en el final. Si les quedó exacto, está perfecto, muy bien, pero si no, ya saben, nos acomodamos, ¿ok? No pasa nada, no se va a notar. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer unas bolitas en esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer arquito que formamos, así que metemos aquí el gancho, lazada, pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho, ese es un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un punto puff. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en la primera de esas cadenas, lazada, sacamos hebra, otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en la misma cadena, lazada y sacamos hebra. Y vamos a hacerlo una tercera vez, lazada, metemos el gancho en la misma cadena y lazada, sacamos hebra. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argollas en el gancho. Vamos a dar una lazada y las sacamos todas de una vez, así. Y ahora hacemos otro punto deslizado en el mismo espacio de 3 cadenas. Así que pasamos por aquí, tomamos la hebra y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya formamos esa bolita. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de los arquitos que tenemos, así que hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado en el siguiente espacio de cadena. Y otra vez tejemos 3 cadenas y hacemos un punto puff. Lazada, metemos el gancho en la primera cadena y sacamos hebra. Otra vez lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra y una tercera vez, lazada, metemos el gancho y lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos todas las argollitas de una vez y tejemos un punto deslizado en el mismo espacio de 3 cadenas. Y ya tenemos la siguiente bolita. Lo voy a volver a hacer. Un punto deslizado en el punto bajo, un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas, 3 cadenas y hacemos un punto puff. Acuérdense que 3 veces tenemos que dar lazada y meter el gancho en la primera cadena. Ahí va una, lazada, 2, lazada, 3, 7 argollas en el gancho, lazada, las sacamos todas
y hacemos un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas. Y así nos van quedando esas bolitas. Entonces, vamos a seguir haciendo esto hasta terminar con todos los arquitos que tenemos. Pues así van esas bolitas que he tejido, ya hice la última. Me toca hacer un punto deslizado en el espacio de 3 cadenas y terminamos haciendo un punto deslizado en el último punto que tenemos. Corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y hay que esconder este y cualquier hilito que quede por el revés del tejido. Y una vez que escondieron todos esos hilitos que quedaron, pues esto ya está listo. Aquí está esa orilla que tejimos, quedó muy bonita y ya vieron que fue súper fácil hacerla. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.